Por aquí con ustedes, quien le habla, como siempre, su hermana Iris Raquel. En el día de hoy voy a estar tocando un tema que a todos nos ha pasado. Significa que se trata de cómo una persona cae en pecado por una debilidad. Y todos hemos pasado por una debilidad, hemos caído en pecado y por desobediente también. Y las consecuencias de pagar por desobedecer a Dios. Vamos a estar leyendo en el libro de Jueces, capítulo 16, que es la historia de Sansón. Yo solamente voy a estar leyendo el verso 15, pero todos conocemos la historia de Sansón. En el verso 15 dice, ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Oigan la palabra, me ha engañado 3 veces. Es decir, que ya ella le había insistido 3 veces para que le declare en qué lugar consiste su fuerza. Y él le decía mentira. ¿Dónde está el punto de la debilidad en él? Que aún viendo la traición de ella, porque si él la engañó 3 veces, ella también lo traicionó esas 3 veces. Dice en el versículo 16 que ella insistía y le insistía hasta que turbó su corazón. Y él le declaró dónde consistía su fuerza. Y como se venía a venir, también lo traicionó. Solamente cogí por ejemplo la historia de Sansón para irnos al día de hoy. Así vemos mucho que por debilidad caemos en pecado. Nos aferramos tanto a algunas personas que nos traicionan una y otra vez. Nosotros recaemos una y otra vez con la misma persona o en el mismo pecado por desobedecer a Dios. Porque Sansón estaba pagando la consecuencia de su desobediencia. Porque Dios le dio un mandato a él de no fijarse, de no casarse con mujeres que no sean de su pueblo. Y él se casó 2 veces con mujeres de otro pueblo, que no eran del pueblo de Israel, que no eran del pueblo de Dios. Y él está pagando con Dalila la consecuencia de desobedecer a Dios. La traición de esa mujer es parte de las consecuencias de la desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos un mandato de Dios, tenemos que saber que tenemos que pagar la consecuencia. Sansón fue muy débil. Yo me atrevo a decir que la debilidad de él por Dalila, más que amor, era un refugio. Como él amaba tanto a su primera esposa, y todos sabemos de qué forma murió la primera esposa de Sansón, que fue quemada ella y su familia, y etcétera, etcétera. Yo entiendo que Sansón se aferró tanto al amor de Dalila, que el amor que le quería dar, que le tenía a su esposa, se lo entregó a Dalila ciegamente. Así nos sucede muchas veces a nosotros, que tenemos pérdida y viene otra persona a nuestra vida y nos aferramos tanto a esa persona que le queremos dar todo, lo entregamos todo. Esa persona nos traiciona y nosotros lo perdonamos una y otra vez por temor a perder a esa persona como perdimos la primera. Así, pero a pesar de todo eso, desobedecemos a Dios y recaemos en el pecado una y otra vez, en el mismo pecado. Pero llega un momento donde ese pecado trae consecuencias. Y en Sansón vino la consecuencia, que fue cuando Dalila lo traicionó por 4ª vez y le cortó el pelo y él perdió su fuerza. Él perdió su fuerza porque ese fue el mandato que Dios le dio a sus padres, que nunca le cortaran el pelo mientras vida él tuviera. Pero Dalila le cortó los cabellos y entonces Sansón perdió su fuerza. Y allí se convirtió en esclavo, se convirtió en un payaso, se convirtió en el relajo de su pueblo enemigo. Así también nosotros, cuando desobedecemos a Dios, nos convertimos en relajo del enemigo, nos convertimos en relajo de Satanás, nos convertimos en payaso de Satanás.
cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando caemos en pecado una y otra vez y no ponemos un stop, no ponemos un alto y seguimos recayendo en el mismo pecado una y otra vez, estando conscientes de que lo estamos haciendo. Cuando desobedecemos a Dios una y otra vez, esas son las consecuencias a pagar. No morimos de inmediato, porque Sansón no murió de inmediato, pero pagó la consecuencia, fue humillado, fue traicionado. Y así también Dios nos permite a nosotros. Pero también Dios le dio la oportunidad a él, como nos la da a nosotros, de levantarnos nuevamente. Cada quien decide qué hacer con su vida. Cuando ya él no aguantó más como esclavo, es tan tal que Sansón ni siquiera se dio cuenta que había pasado tanto tiempo que su pelo había crecido, que él tenía su fuerza, que solamente tenía que humillarse delante de Dios y iba a ser levantado nuevamente. Así mismo, si nosotros caemos en pecado, solamente debemos rendirnos delante de Dios, porque no somos propicios ninguno de caer en pecado. Nadie es más fuerte que nadie. Dice la palabra de Dios, dile al débil, fuerte soy. Si un hermano cae en pecado, si tú caes en pecado, vete delante de Dios y entrégale a Dios tu dolor, tu arrepentimiento de corazón y trata de no caer en el mismo pecado. No seas recayente, mejor dicho, en el mismo pecado. Porque ya ahí tú estás cayendo en pecado conscientemente. Hay veces que por la desobediencia que le hacemos a Dios, Dios permite que el enemigo nos coja de relajo. Pero igual que a Nabucodonosor, igual que a Sansón, cuando venimos y reconocemos que Dios es el dueño de nuestra vida, el dueño de todo, el que todo lo puede, Él nos levanta nuevamente. Porque dice la historia de Sansón, que cuando Sansón pidió misericordia a Dios y le pidió a Dios, sus fuerzas fueron renovadas. Él le pidió que lo pusieran dentro de 2 columnas y él, con su fuerza renovada, destruyó el templo donde estaba, el palacio donde estaba, y murieron más personas dentro de ese palacio ese día que todas las personas que había matado en toda su vida. Entonces, cuando Dios te renueva tu fuerza, nos enseña esa historia, cuando Dios te renueva tu fuerza, tú vienes con más fuerza, con más poder para luchar contra todo obstáculo que el enemigo te ponga delante. Por eso tenemos que tratar de saber dónde ponemos nuestra mirada, a quién le ofrecemos nuestro corazón, a quién le ofrecemos nuestra amistad, a quién le entregamos nuestro corazón. Y aún entreguemos nuestra amistad, aún entreguemos nuestro corazón, nunca darle más a las personas que lo que le damos a Dios. Dios siempre tiene que estar en primer lugar de nosotros. Dios tiene que ser la prioridad de nuestra vida. Porque si Dios hubiese sido la prioridad de la vida de Sansón, quizá nada de eso hubiese pasado en la vida de él. Por eso yo te suelto en esta mañana que ponga tu mirada en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Que ame hasta donde deba de amar, pero que no te ciegue el amor. Que el amor de Dios es más grande que todo. Que el amor de Dios y la amistad que Dios te entrega es más grande que un amigo, que una mujer, que un hombre, que tus hijos. Que tú no estás solo. Que el enemigo te hace sentir solo para engañarte, para que tú te entregues por completo a una persona y él usarlo para que te destruya. No seamos como Sansón, no seamos desobedientes para no tener que pagar mañana las consecuencias de nuestra desobediencia. Escuchemos y hagamos el mandato de nuestro Señor Jesús, lo que Dios nos mandó hacer. Entreguemos nuestro corazón a quien se lo merezca, al pueblo de Dios. Entreguemos nuestro corazón a Dios. Por eso la palabra de Jehová dice que un cristiano que vino a los caminos del Señor, si está casado, no se puede casar con una persona que no sea cristiana, con un yugo desigual, porque eso era lo que le pasaba a Sansón. Sansón se metía con yugos desiguales, no eran personas de su pueblo. No, tú como cristiano no te puedes casar con una persona que no sea cristiana,
No ponga tu mirada en alguien del mundo. Espera en Cristo, espera en Dios, que Dios lo que da, lo da bueno. La paz de Dios contigo y con todos los tuyos. Te pido por favor que si te gusta lo que ve por este canal, por favor dale un like, dale un me gusta, compártelo, para que así este mensaje pueda llegar a más personas. Pasen bueno.